Bueno, mis hermanos, hoy, hermanos, hermanas, amigas, amigos, todos los que están aquí, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y bueno, tengo que confesarles algo. Cuando estaba preparando este mensaje, esta semana estaba pensando, el domingo es el día del amor y la amistad, y yo creo que el mensaje va a estar tocando algún tema del infierno y cosas como tan recias. ¿Y cómo vamos a celebrar el día del amor y la amistad con el infierno? Creo que, no sé, pero miren, la verdad es que lo que tenemos hoy es una oportunidad para darle gracias a Dios. Y Jovan, creo que hay un brillo por ahí. No, ya se fue. Algún micrófono estaba sonando raro. Pero lo más conveniente para nosotros hoy es explorar la palabra de Dios con humildad y aprender y celebrar. Espero que hoy salgamos todos celebrando el buen Dios al cual servimos y el buen Dios que tiene extendidos sus brazos hacia nosotros. Seguramente vamos a encontrar mucho amor y mucha verdad también. Así que hoy les invito a que abran sus Biblias en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Y saben, como ustedes, los que no vinieron la semana pasada, deben saber que el profesor William Warren, vino la semana pasada y nos dio una introducción general al libro. Nos habló un poco acerca de la situación de crisis en la cual el libro completo se da. Hablamos un poco acerca de la continuidad, de la discontinuidad, de las personas que realmente estaban pasando situaciones críticas cuando escucharon este mensaje. Así que lo que hoy vamos a hablar nos va a ayudar mucho a entender quién es el que habla. Y quiero hacer un énfasis esta mañana particularmente en un trozo del primer capítulo, porque la próxima semana empezaremos a hablar de las epístolas. Entonces es necesario retomar y repensar quién es el que está detrás de todo este libro, quién es el que está articulando todo este mensaje. Seguramente, amigos, la palabra de Dios y el hombre que está detrás de ese texto nos va a hablar hoy a cada uno de nosotros y va a reclamar de nosotros una decisión, una acción. Por favor, acompáñenme en una breve oración y pidámosle al Señor que nos inspire, que nos guíe para entender lo que Él ha dejado aquí escrito. Señor, tu palabra dice en Pedro que la escritura no es para nuestro personal, no es de personal interpretación. No se trata de lo que yo medio entiendo o lo que yo quiero entender o como yo quiero tomar el texto. Padre, se trata de ti, Señor, y por eso venimos con humildad a ti, para que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra, Señor, no con el ánimo de defender una y otra cosa o lo que yo creo, lo que yo pienso, sino, Padre, ¿tú qué quieres hablarnos hoy? ¿Qué quieres que leamos y entendamos de esta palabra tuya que la entregaste hace tantos años? Hoy día en el 2021, Padre, háblanos, Dios mío, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les invito a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, en el versículo número 12. Están todos aquí, ¿verdad? Yo sé que ya algunos pueden estar pensando en almuerzo, se acerca la hora, ojalá no se demore. No me voy a demorar, como es el día del amor y la amistad, tengo horario extendido, no hay problema. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo número 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, y como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza. Saben, Juan está allí
en Patmos, como nos explicó el profesor, recibiendo esta visión, y en medio de esa visión escucha una voz muy fuerte que le está hablando, que escriba a las iglesias de 7 iglesias que están listadas allí, y esas son las que vamos a estudiar. Y después de escuchar todo esto, este hombre voltea a mirar, y lo que ve es una escena que le causa muchas cosas, pero esencialmente la escena se describe como alguien, como un hijo de hombre que está caminando en medio de 7 candeleros, está allí en la mitad. Saben, la imagen de los candeleros, de pronto algunos de ustedes ya saben, les voy a contar un poco acerca de esto. Los judíos tenían algo parecido a esto, pero está en el Antiguo Testamento. Esto se llamaba la menorá. Es un candelero, es como yo le llamo un candelabro, un candelero de 7 brazos. Este candelero, este candelabro tenía que estar en el templo siempre, en el templo o en el tabernáculo, y siempre debía estar encendido, siempre, no podía apagarse. De la misma manera siempre tenía que haber unos panes consagrados, en fin. Pero la presencia de esta luz reflejaba la presencia de Dios y su iluminación, su conocimiento sobre todo. Más o menos por allá en el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron hacia Jerusalén y arrasaron con toda Jerusalén y se llevaron totalmente todo. Entre ellos, entre el botín que se llevaron, está la menorá. ¿La ven acá arriba? Este es el arco de Tito, un arco que está construido cerca del Coliseo romano. Y en ese arco de Tito, Tito se encargó de asegurarse de que el saqueo a Israel, el saqueo a Jerusalén, quedara plasmado en piedra. Y aquí ustedes ven los despojos. Acá van algunas personas cargando la menorá. El dinero que ellos obtuvieron de todo esto, todo lo que sacaron de Jerusalén, les sirvió para construir el Coliseo romano, en el cual tristemente muchos cristianos fueron sacrificados. Ahora, este candelero es diferente al que estamos leyendo en las Escrituras, porque en las Escrituras estamos viendo que hay 7 luces independientes, 7 luces, y aquel que parece a un hijo de hombre está allí. Ahora, si ustedes, esta es una buena lección para todos ustedes que quieran leer las Escrituras, es una buena idea tener un cuaderno al lado, y a medida que ustedes vayan notando detalles en las Escrituras allá en su casa, empiezan a hacer una lista, y así se hacen una idea un poco más detallada y exacta de lo que está pasando allí. Entonces, en este trocito que nosotros leemos, miren todas las 10 cosas que se encuentran. Ese hijo de hombre es descrito como alguien que está vestido con una larga túnica, que tiene una faja de oro en el pecho, y también tiene una cabellera blanca. También tiene unos ojos refulgentes, unos pies al rojo vivo. En su mano derecha, ¿qué tiene? 7 estrellas. Y vamos a hablar de lo que tiene en la otra mano en unos momentos. Pero también tiene algo muy especial. Tiene una espada de 2 filos que sale de su boca. Además, resplandece como el sol. Esta es una imagen, mis hermanos, que personas construyeron como para imaginarse esta escritura. Ahora, esto que ustedes ven es una construcción que alguien hizo, un dibujo. Entonces, si ustedes ven aquí a la izquierda tenemos una y a la derecha tenemos otra. Si ustedes se dan cuenta, hay algo aquí que no está correcto. ¿Qué será? La túnica, bueno, sí, es un detalle. Hay una túnica un poco extraña acá. Se supone que la que tiene ese hombre es una túnica completa con algo en el pecho, pero hay algo más. Los ojos, le faltan los ojos, muy bien, muy bien. Los pies, exactamente. No tiene pies al rojo vivo. ¿Y de qué color es su cabello? Blanco. ¿Y de qué color debe ser? ¿Está negro, está café o rubio? Y debería ser blanco. Quizás, mis hermanos, esta construcción es bien intencionada, pero inexacta.
Ahora, probablemente esta pueda acercarse un poco más. Acá están unas estrellas, aquí están unas llaves, aquí están los 7 candeleros. Aquí hay una faja en el pecho, más o menos, pero la faja, la túnica está como verde, no creo que sería verde, y aquí está un rostro resplandeciente con unos cabellos blancos. Esta persona que está allí caminando en medio de los candeleros no es nadie más ni nadie menos que Jesús. Jesús está allí en medio de 7 candeleros que son las 7 iglesias. El número perfecto, el sentido completo de esto es que está en medio de toda la iglesia, en medio de todas las comunidades. Vamos a hacer una pausa y quiero invitarles a que piensen en las construcciones que nosotros podríamos tener de Jesús. A veces con el tiempo nosotros tenemos ideas a veces un poco raras sobre quién es Jesús. Ahora, cuando tú piensas en Jesús, cuando estás orando en casa o cuando vienes aquí a la iglesia, piensa por un segundo, ¿qué imagen tienes? ¿Qué viene a tu cabeza? De pronto es alguien alto, bajo, gordo, alto, flaco, con tenis, con zapatos, no sé. Cada uno tiene una imagen diferente, una imagen que se ha ido formando con el pasar de los años. Tengo un par de imágenes de Jesús que personas se han hecho con el pasar de los tiempos. Este es el divino niño Jesús, que es adorado por millones de personas en mi país. Millones de personas, muchas. Yo no sé si en sus países adoran al divino niño, pero con otro nombre probablemente. ¿El mismo? Bueno, un paisano mío adoraba al divino niño de Atocha. ¿Dónde queda Atocha? Por allá arriba en las montañas de Antioquia. Pero habían varios, ¿no? Entonces hay uno en Atocha y hay otro en Bogotá. Pero en su mente este personaje piensa que Jesús es ese niño. Pero es un niño que nunca creció. ¿Pero qué dicen las escrituras? ¿Jesús creció o se quedó chiquito? Creció y ¿qué hizo después? Enseñó la palabra, predicó, tenía esposa, no tenía esposa, tenía discípulos y así sucesivamente. Esta construcción que nosotros vemos ahí en la pantalla es una construcción inexacta. Alguien está adorando a Jesús cuando es pequeño. Pero hay otras construcciones. Muchas personas adoran al siervo sufriente. Hay muchos lugares donde adoran a esta imagen. La imagen de un Cristo que está a merced de aquellos que lo están maltratando. Está amarrado allí en una columna y está indefenso. Entonces personas ven a Jesús y lo que piensan es, Jesús es el siervo sufriente, siempre está sufriendo, siempre está allí sacrificado. Pero hay otras personas que piensan que Jesús está en la cruz, muerto, está crucificado. De hecho, no solamente, en diversas expresiones del cristianismo, Jesús permanece así en las paredes. En las paredes de nuestros hogares, quizás alguno tenga por ahí un crucifijo colgado y hay personas que cargan un crucifijo y piensan en su mente que ese es Jesús. Cuando voy a hablar con Jesús, pienso inmediatamente el crucifijo. Otro piensa en el niño y otro piensa en el siervo sufriente. Pero hay otras imágenes también. Este es el Sagrado Corazón de Jesús. Honestamente, esta es la imagen que menos entiendo. Porque no la encuentro en las escrituras. Nunca se habla del Sagrado Corazón de Jesús. Pero hay personas que adoran no a Jesús, sino al corazón, al Sagrado Corazón. Para ellos Jesús es eso. Es la imagen de alguien que está así, sufriendo con su corazón. Para otros, mis hermanos, Jesús es un cheveroni, ¿no? Cheveroni, todo está bien. Ahora, ¿por qué les muestro todas estas imágenes? Porque todos corremos un riesgo. Todos corremos un riesgo que se convierte en un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que podamos atesorar
imágenes completamente erradas de Jesús, de un Jesús que no existe. ¿Cómo así? ¿Tú quieres decir que Jesús crucificado no existe? Sí, no existe. ¿Por qué? Porque no está crucificado. O sea, lo que quieres decir es que el divino niño no existe. Pues no. ¿Por qué? Porque Jesús creció, y no solo creció, sino que llevó su vida y su ministerio al completo desarrollo. Entonces nosotros podríamos pensar que ese Jesús diseñado a nuestra conveniencia es capaz de aceptar cosas que nosotros consideramos que están bien. Entonces, ¿cuál es la imagen más apropiada de Jesús? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Mis hermanos, la imagen más apropiada de Jesús no es la que nosotros construimos. No es la que nosotros nos imaginamos o la que la iglesia le quiere presentar a cada uno de ustedes. La imagen más apropiada y más actualizada de Jesús es esta. Está en el Apocalipsis. Es la última visión de Cristo. Es la última vez que lo vemos. Y no lo vemos como un niño, ni lo vemos atado, amarrado a una columna, tampoco lo vemos crucificado, sino lo vemos diferente. No es la de un hombre que está a merced de los romanos, ni tampoco es la de un hombre que está colgado y víctima de la burla de los hombres, ni tampoco está llorando porque nadie quiere creer en él. La imagen que nos muestran las Escrituras es la de un rey majestuoso que merece gloria y honra. Es la de un hombre que está en la mitad de su comunidad, en la mitad de su iglesia, y no es para nada débil. Cada una de las cositas que nosotros vimos aquí, cada uno de estos detalles que nosotros vemos en la Escritura, tienen un significado muy importante. Ahora, por cuestiones de tiempo no vamos a estudiar cada uno de ellos, pero vamos a tener una idea general de algunas cosas. La primera de ellas es esa túnica larga y esa banda en el pecho. Abren sus Biblias, por favor, en el capítulo número 4 del libro de los Hebreos. Este libro de Hebreos es un libro fantástico porque hace una correlación muy importante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, si alguien quiere ver cómo se unen los dos testamentos en Jesucristo, tiene que leer el libro de los Hebreos. Y ahora, miren esto que está aquí, en Hebreos en el capítulo número 4, y dice la palabra de Dios en el versículo número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si ustedes leen, mis hermanos, esta escritura nos podemos imaginar el vestuario del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, de pronto alguien no tiene ni idea quién es el sumo sacerdote. Bueno, en el Estado judío, en el Antiguo Testamento, hasta cierto punto, el sumo sacerdote se convirtió en la autoridad tanto política como religiosa. Bueno, y también al principio un poquito en el Nuevo Testamento. El sumo sacerdote era aquel que se presentaba delante de Dios allí en el templo y ofrecía un sacrificio por sí mismo y por todo el pueblo. Era como el intermediario entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo. Pero cuando llega Jesús nuestro Señor, reemplaza todo ese Antiguo Testamento y es Él ubicado en esa posición. Pero no es un sumo sacerdote cualquiera. Dice la palabra de Dios que Él atravesó los cielos y está allá en la majestad, abogando por nosotros, porque es el sumo sacerdote de su pueblo.
Por eso, amigos y hermanos, si ustedes pecan, vuélvanse al Cristo. Él es el abogado, Él es el sumo sacerdote, Él es quien puede abogar por ti y por mí. Pero ¿cómo así? ¿No deberíamos hablar con la Virgen María, hablar con los santos, San Miguel, San Joaquín, San Rafael? No está tal cosa en las Escrituras. Tenemos que buscar al sumo sacerdote, que es Jesús. Y ese Jesús es el rey del cual nosotros estamos hablando. Ahora bien, hay otros detalles más. Por ejemplo, esa cabellera blanca de la cual nosotros leemos significa dignidad, significa sabiduría. Y esa voz fuerte y potente nos ayuda a pensar en que ese Jesús es muy, muy, muy diferente a esas imágenes del niño, del siervo sufriente, del hombre crucificado. Todas estas cosas son puntos importantes en el trabajo que hizo Jesús por nosotros. Pero ya terminó esa labor. Ahora Él ya no es el siervo sufriente, ya no es el niño, ahora es el rey. El rey que está en la majestad y con voz fuerte es capaz de dar juicio y autoridad. Él es el creador, Él es la vida, Él es Jesús. Ahora, esta parte me da un poco de escalofrío y de pronto debería servir para todos nosotros de llamado de atención, porque ese Jesús tiene unos ojos, ese Jesús es descrito como alguien que tiene unos ojos de fuego y tiene una espada que sale de su boca. Así que no den la vuelta a la página y leamos ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo número 12, y encontremos aquí una correlación entre ese juicio y ese Jesús. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12 del capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo no sé si ustedes han hecho o hacen cosas en secreto y creen que nadie lo va a saber. Motivaciones, pensamientos. Yo tengo, honestamente, cosas que me daría vergüenza confesar delante de ustedes. Cosas secretas que están en mi corazón, malos pensamientos, cosas con las que lucho. Y podría creer que nadie las sabe y que están aquí en secreto y nadie las va a conocer. Hay alguien que sí sabe todo. Hay alguien que conoce nuestras acciones en privado y en público. Ese alguien debe ser reverenciado. Porque si nosotros intentamos disimular nuestra maldad, disimular lo que pasa dentro de nuestro corazón, y no entendemos que nuestra vida completa está expuesta, iluminada delante del Señor, vamos a encontrarnos un día frente al juez creyendo que Él no sabe. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Eso me inspira a mí a luchar cada día para presentarme delante de ese juez de una manera apropiada. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que debemos hacernos no es si nosotros somos cristianos. La pregunta que debemos hacernos no es si voy a la iglesia cada cierto tiempo o no. No es si doy una ofrenda. Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es si nosotros estamos listos para presentarnos delante del juez. Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque si decimos que no estamos listos, nuestra mente y nuestro corazón va a buscar la manera de prepararse para estar frente a ese juez. Y eso va a cambiar nuestro comportamiento. Por eso, la respuesta es muy importante. ¿Estás listo tú? Esta semana vi un par de cosas en las noticias que me sorprendieron. Un hombre de 27 años que murió de COVID con 2 hijas. Bueno, tenía 2 hijas, su esposa, y murió. Y dije, uy, tan joven.
¿Por qué se murió? Si eso es para los viejos, eso de la muerte. Eso de la muerte es para los viejos, no para los jóvenes. Pero también vi otro hombre que cayó de un puente de 9 metros en su auto en Los Ángeles. Y cayó como una arepa sobre la vía. ¡Pah! Y vivió. Y pienso, oye, ¿esto acaso no es un testimonio de que la vida está en las manos de Dios? De que Él toma la vida de quien quiera cuando Él quiera. Es un testimonio muy claro que nosotros, cuando menos pensemos, seremos llamados. Y no tendremos esos 5 minutos que muchos anhelan tener para arrepentirse de sus faltas. Nuestra oportunidad es ahora, porque no sabemos cuándo podemos cambiar. Cuándo podemos cambiar de estado y presentarnos en la presencia de Dios. Y ya no habrán segundas oportunidades, porque tenemos todo aquí para presentarnos adecuadamente delante del Creador. Ahora bien, la historia no termina aquí. Así que vamos a Apocalipsis, al capítulo número 1, y abordemos la segunda parte de este mensaje. Saben, si nosotros tenemos una perspectiva adecuada de quién es Jesús y de que Él es quien está transmitiendo este mensaje, seremos más respetuosos con Él y llevaremos nuestra vida a cumplir las expectativas que Él demanda. Saben que es muy interesante para mí, y es algo que yo todavía estoy trabajando en mi propia vida, cómo muchos de nosotros le creemos más a los seres humanos que a Dios mismo. Para muchas personas la ley religiosa en su cabeza es lo que diga el sacerdote. Yo soy católico y lo que diga el padre es ley. Okay. Yo soy evangélico y lo que diga el pastor es ley. Es que mi pastor dijo. Miren, mis hermanos, ¿qué importa si hay sacerdotes o pastores? Ninguno de ellos los va a llevar al cielo. El único que tiene la vida y la muerte en sus manos es Dios. Tenemos que buscar la imagen correcta de Jesús en las Escrituras, porque de lo contrario estaremos completamente equivocados. Pensaremos que Jesús es quizás el Cheveroni. Entonces, ¿cómo es Jesús? Lo construí en mi cabeza. Jesús es el chévere, Jesús es amor. Entonces todo está permitido. Jesús es el Sagrado Corazón. Entonces, como Él es tan noble, Él me perdona todo. Él es mi amigo. Él no existe infierno. Él es puro amor. Si nosotros tenemos un concepto errado del Cristo, podremos manipularlo en nuestra cabeza y hacerle decir lo que nunca dijo. Pero la palabra de Dios no cambia. Y la imagen que está aquí es la más certera que nosotros podemos tener. Y si Él dice que lo hará, Él lo hará. Y si Él dice que no lo hará, pues no lo hará. Entonces no se fíen ni siquiera de lo que ustedes piensan. Fíjense y fíense de la palabra de Dios, que no cambia. Amén. Ahora, miren lo que le pasó a Juan. Después de esto, miren lo que hace y aprendamos de él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, versículos número 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo en las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Saben qué pasó con Juan? Que cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Se postró. Cuando vio a Jesús, cuando escuchó a ese Jesús, lo que hizo fue caer sobre sus pies, caer sobre sus rodillas. Y quizás, como dice la palabra en griego, quizás puso su cabeza contra el suelo. Él no tenía un tiempo para entrar a conversar con Jesús
como muchos lo hacen hoy, ¿no? Jesús, mi cuate, yo sabía, tú ibas a estar acá, ya somos parces. Nada de eso. Hay una profunda reverencia que nosotros podemos encontrar acá. Ante este juez, lo único que podemos hacer es rendirnos con reverencia, postrarnos sobre nuestras rodillas y darle gracias por la oportunidad de tenerlo frente a frente. Pero él no es el único que ha hecho esto. Ezequiel lo hizo también. Daniel lo hizo también. Y saben, esto me lleva a cuestionarme a mí y les quiero invitar a que lo piensen también ustedes. ¿Qué lugar, honestamente, ocupa Jesús en sus vidas? ¿Es aquel que puedes cargar en la billetera, en una estampita y atiendes a él? Jesús mío, ayúdame, voy a hacer esto, por favor, bendíceme. ¿O es el del crucifijo que lo cargas ahí cuando vas a hacer algo? La bendición, no me voy a encomendar algo que veo. Cuando yo veo a este Juan, veo a un hombre que entiende que está frente al dueño de todo, a la majestad. Entonces lo que hace es entrar en pánico, porque cuando uno sabe que quién es, lo que puede hacer es rendirse y tirarse al suelo. Es muy interesante cómo los ladrones, cuando lo veo en las persecuciones, que me encanta ver persecuciones en la televisión de los policías persiguiendo a la gente en los carros, cuando el personaje que está en el carro no tiene un arma, apenas se baja del carro, ¿qué hace? Se tira, porque sabe que lo que viene puede ser letal. Pero muchos de nosotros conocemos, sabemos algo de Dios, sabemos que es recto, sabemos que es puro, sabemos que demanda de nosotros, pero lo ignoramos. O decir la verdad, no me importa, todos mienten. No ser inmoral, es la cultura. Todo el mundo es inmoral, entonces ¿yo por qué no lo voy a hacer? Infidelidad, chismes, mentiras, robos, deshonestidad, malos pensamientos, no importa. Avaricia, no importa. Pero yo amo a Jesús. Yo creo que es posible que lo ames, pero la imagen que tienes de Jesús está completamente errada. El Cristo que nosotros vemos acá es grandioso y merece alabanza y merece respeto. Un día Ezequiel tuvo una visión y miren lo que hizo. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Mira, Ezequiel, Daniel, Isaías hace lo mismo. Cuando está frente a Dios, él se asusta y dice: Dios, yo soy un hombre de labios impuros, por favor, yo aquí me muero, no puedo ver a Dios porque Dios es santo y yo estoy mal. Y es Dios quien facilita nuevamente la salvación para él y le limpia sus labios. Hoy quiero invitarlos a que revisen su reverencia y nos enfocamos ahora en la última parte de este pasaje. Y esa parte trata acerca de dos cosas. Ese Jesús le dice a estos hombres: tranquilos, no se preocupen, no se preocupe Juan, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y esas estrellas son los ángeles que tengo. Ahora, ¿qué significa ángel? Bueno, ángel viene de una palabra en griego que significa mensajero. ¿Y saben qué me hace pensar? No sé si les ha pasado, que se han dado cuenta. Hoy día hay personas que adoran los ángeles, ¿no? En mi país hay una señora que es una angelóloga. Yo no sé con cuántos demonios habla esta mujer, pero les puedo asegurar que no es ningún ángel. La angelóloga no sé qué cosa, entonces se comunica con el ángel de la prosperidad, el ángel de la no sé qué, el ángel, y ilumina su ángel, la vela, la cosa y todo ese asunto. Y me hace pensar la ignorancia de nuestro pueblo, que cae fácilmente ante cualquier demagogo que le pinta cualquier cosa, porque la gente quiere respuestas cortas. En lugar de presentarse delante del abogado, está hablando con el portero. En lugar de acercarse al Cristo,
Quieren cosas pequeñas, cosas que puedan manipular. O yo le prendo a la vela y Él va a atender. Yo le prendo a la otra cosa y Él va a hacer. Claro, en nosotros está el poder de hacer que la divinidad actúe. Eso es completamente falso. Porque si la divinidad actuara conforme a nosotros se nos antoja, entonces no sería Dios. Sería algo que nosotros creamos. Jesús dice, yo tengo mensajeros, ángeles, que están en la totalidad de la iglesia. Ahora quiero que recuerden algo muy importante, y es que esta iglesia está en crisis, esta iglesia está en problemas, y le dice Jesús a estas personas, a Juan, le dice, Juan, yo tengo en mis manos, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso? Ahora, hablando de llaves, quiero que recordemos un evento de llaves. ¿Se acuerdan a quién se le dieron las llaves de los cielos? A San Pedro. Sí, era Pedro, pero ahora le llaman San. Pues está bien, no hay problema con San. Don San Pedro, así es. Un día nuestro Señor Jesús, y esto nos va a llevar al siguiente punto, al último punto de nuestra charla el día de hoy. Miren, un día Jesús tuvo una conversación con Pedro. Y Jesús se los llevó a un lugar apartado que se llama Cesarea de Filipo. Ese lugar en ese tiempo era un lugar pagano, se adoraba al dios Ban. Y en ese lugar había un hueco donde sacrificaban niños. Y se le llamaba la boca del infierno, la boca de la muerte. Era un hueco en una roca y habían ídolos por todas partes. Y es allí donde Jesús le dice a Pedro lo siguiente. Y yo también te digo que tú, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se acuerdan del pasaje? Miren, a partir de este pasaje, nuestra cultura se ha inventado una cantidad de cosas. Por ejemplo, que Pedro está en el cielo, chequeando, ¿no? Pasa, no pasa, pasa, no pasa. Y 500,000 chistes hay sobre Pedro. Había un borrachito que se presentó ante Pedro y le dijeron que se devolviera. Entonces Pedro aparece como el vigilante, ¿no? El portero, el celador. Pedro está allí con su escuadrón de seguridad por si se le quiere meter a alguien. Miren, eso no existe. Jesús nunca quiso decir absolutamente nada de eso, ni entrenar a Pedro en fuerzas especiales, ni nada de eso. Jesús nunca pensó en eso. Lo que estaban pensando es lo que venía en el libro de Hechos, en el capítulo número 1 y 2, cuando Él abre las puertas del reino de Dios y a través de su predicación miles de personas empiezan a bautizarse. Pero aparecen otras llaves, porque es que aquel que tiene las llaves permite la entrada o no, da el acceso o no, y es la labor de Pedro. Se le entregan las llaves del reino para que arranque la predicación, y es el primero que lo hace formalmente. Pero ahora vemos a un Jesús que tiene algo muy especial, las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué significa eso? Bueno, quiero contarles algo. El Hades es el lugar donde se creía que van todos los muertos. Hades era una deidad griega que estaba a cargo del inframundo. Allá vivían todos los muertos. Nadie podía pasar para acá, y a menos de que muriera, nadie podía pasar para allá. El Hades era ese lugar. Ahora, los griegos le llamaron a este lugar Hades, y la palabra en griego para este lugar aquí no es infierno, sino Hades. Entonces Jesús le está diciendo a Juan, yo tengo el poder sobre la muerte y sobre todos los que están muertos. Algunos mitos griegos apuntan a que algunos hombres intentaron sacar personas del inframundo. Como es el Día del Amor y la Amistad, no voy a hacer bromas sobre esto, pero hubo un hombre que fue a rescatar a su esposa. No se ríen, en serio. Ahora, no sé qué tipo de esposa sería, seguramente era una buena esposa que la fue a, acuérdense, es día del Amor y la Amistad. El hombre se arriesgó completamente y se fue para el Hades.
pero desafortunadamente pues no la pudo sacar. Entonces él fracasó. Pero hay otro héroe en otro mito que se llama Heracles. Él sí sacó a varios de allá. Ahora, yo no sé si el esposo celebró o se deprimió porque no pudo sacar a su esposa. No lo sé. Es el día del amor y la amistad y no quiero ganarme problemas con nadie. Pero lo cierto es que para los judíos, bueno, para los griegos no había manera de regresar. Y para los judíos el único que tenía ese poder, ¿quién era? Dios. Dios tenía el poder sobre la creación. Dios tenía el poder sobre todo, incluso sobre los muertos. Ahora en el libro de Apocalipsis aparece Jesús como aquel que tiene el poder sobre los muertos, sobre los que ya murieron y sobre la muerte misma. Eso es fantástico porque nos debe llevar a nosotros a pensar que no hay nadie sobre Jesús, que no pasa nada que Jesús no sepa. Tal poder merece reconocimiento y tal poder merece respeto. Ahora recuerden esto. La iglesia está en crisis. Recuerden que lo que hablamos la semana pasada es que ya habían empezado las persecuciones. A los cristianos los estaban matando, a los padres los estaban matando delante de sus hijos, algunos los estaban crucificando, prendiéndoles candela. Hay una película, de hecho ya, creo que ya se las mencioné, se llama Quo Vadis. Es una película por allá de los 50 que muestra vivamente cómo sacrificaron muchos cristianos. Entonces la iglesia está en crisis, nos van a destruir como nos enseñó el profesor. Y Jesús habla con Juan y le dice: tranquilo, no tengas miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Tranquilo, yo estoy en control. Yo soy quien tiene el poder sobre la muerte. Yo soy quien tiene el poder sobre los muertos. Yo soy quien abre el mar en dos. Yo soy quien hace bajar fuego del cielo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Encima de mí no hay absolutamente nadie. Tranquilo. Un día el Señor le dijo lo mismo a una mujer que estaba muy angustiada. De pronto ustedes van a recordar este pasaje. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar con el que esté muerto? Vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? E inmediatamente Jesús fue y levantó a Lázaro de entre los muertos. Impresionante. Saben, hoy juntos vivimos en una época de temor. La cultura, el mundo alrededor nos enseña a estar aterrorizados, a sentir un sentimiento, a estimular un sentimiento de desazón, de incertidumbre, de falta de paz. ¿Y qué va a pasar con el COVID? ¿Y si no me vacuno? ¿Y si me vacuno una vez y no me vacuno la segunda? ¿Y si la vacuna tiene un 79% de efectividad y el 21% de pronto me cae? ¿Y si me persigue migración? ¿Y si no tengo hijos? ¿Y si no me caso? ¿Y si me muero solo? Y creemos y andamos casi paranoicos. Ese es el mundo. Un mundo que no tiene esperanza. Pero ustedes y yo que creemos en Jesús, que creemos en Dios, podemos tener la tranquilidad de que Él está en control, de que no va a pasar nada que no esté bajo su conocimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alguien podría decir: entonces no debo temer a nada, debo estar tranquilo. Bueno, esa respuesta no la tengo yo, esa respuesta la tiene Jesús. ¿Será que no debo temer a nada? ¿Será que como cristiano o como no cristiano puedo relajarme porque el juez está allí? ¿Puedo estar tranquilo? ¿No debo temer absolutamente nada? Miren la palabra de Dios. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea, la respuesta es sí, deben tener temor. ¿Y a quién? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed.
¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos.